Continuando con nuestro gran proyecto de 134 curiosidades de Saint Seiya, hoy seguimos con la segunda parte llena de datos sorprendentes, detalles ocultos y referencias que quizá nunca habías notado. Y si todavía no has visto la primera parte, corre a verla antes de continuar. Así no te pierdes nada de esta aventura completa por el universo de los Caballeros del Zodiaco. Dicho eso, seguimos. Curiosidad número 23. ¿Hielo traidor? Eso fue exactamente lo que dijo Yoji Furuta, el director de Soul of Gold. Mira cómo explicó la decisión de hacer que Camus fuera inicialmente un traidor en el anime. Teníamos 12 caballeros de oro frente a 7 enemigos, así que uno de ellos, Camus, tenía que pasarse al otro lado para mantener equilibradas las fuerzas. Seguimos el teorema de Saint Seiya de que el personaje relacionado con el hielo tiene mucha tendencia a convertirse en traidor. Risas. Furuta probablemente se refiere al hecho de que todos los personajes que manipulan el frío terminaron traicionando en algún punto dentro de las animaciones clásicas. El primero fue el Caballero de Cristal, que cayó bajo el Satán Imperial y terminó enfrentándose a Hyuga. El segundo fue el propio Hyuga, que sufrió un lavado de cerebro de Durval en la película La Gran Batalla de los Dioses. Y el tercero fue Isaac, amigo de Hyuga que más tarde se convertiría en un general marino de Poseidón. Curiosidad número 24. ¿Ágora y Shiva son canónicos? Shiva de Pavo Real y Ágora de Loto son caballeros de plata exclusivos del anime de Saint Seiya, es decir, personajes filler. Sin embargo, los bocetos conceptuales de ambos fueron creados por Masami Kurumada. Esto salió a la luz en 2015, cuando varios bocetos raros del autor fueron subastados. Gracias a ellos se descubrió que Ágora originalmente iba a llamarse Ragora, nombre atribuido al supuesto hijo único de Buda. Por su parte, Shiva se llamaría Anaritsu, primo y uno de los principales discípulos de Buda. Evidentemente, esto no significa que Shiva y Ágora sean personajes canónicos, ya que nunca aparecieron en las obras oficiales. Pero sí da una pista de que, en la concepción original de Kurumada, la armadura de Pavo Real sería de rango plata. Otras usuarias de esa armadura son Mayura, Saint Yasho y Pavlin Omega, ambas también amazonas de plata. Curiosidad número 25. La octava escama. Además de que Saint Seiya Omega tiene un manga, también cuenta con un juego para PSP. Este videojuego presenta una historia totalmente original en la que Poseidón, Julian Solo y Sorrento también participan. La trama se ubica durante la saga de Marte, cerca de la batalla de las 12 casas, aunque presenta algunas inconsistencias respecto al anime. El sello de la ánfora de Atenea que mantenía atrapado a Poseidón pierde su efecto, liberando una vez más el alma del dios de los mares. El objetivo principal es encontrar una octava escama, la legendaria escama de Tritón. Esta escama sería extremadamente poderosa y curiosamente no está bajo el control directo de Poseidón. Para obtenerla es necesario reunir las 7 Aqua Drops pertenecientes a los 7 generales marinos, un concepto muy parecido al que se vio en la saga de Asgard. Las Aqua Drops cumplen un papel equivalente al de los cristales, Cloth Stones, que almacenaban las armaduras en Omega. Al igual que esas piedras, las Aqua Drops surgieron tras la colisión del meteoro de oscuridad con la Tierra. En la mitología griega, Tritón es un dios marino, hijo de Poseidón y Anfitrite, representado con torso humano y cola de pez. En pocas palabras, es la contraparte masculina de una sirena. Curiosidad número 26. ¿El mago de Oz en Saint Seiya? La animación clásica de Saint Seiya solía rendir homenaje a otras series populares de la época, haciendo pequeños cameos durante la pelea entre Seiya y Shiryu. Uno de esos cameos fue nada menos que de los personajes de El Mago de Oz, el Hombre de Hojalata, Dorothy, el Espantapájaros y el León Cobarde. Esto ocurrió porque una animación de El Mago de Oz se transmitió entre 1986 y 1987. Su aparición en Saint Seiya está en el episodio 5 a los 19:32, pero no fueron los únicos invitados especiales. Incluso el famoso Kenshiro de Hokuto no Ken y Mario, ícono de los videojuegos, también hicieron sus cameos. Aquí tienes la lista completa. Kenshiro, Hokuto no Ken, Fist of the North Star. Episodio 4, 0857. Taro Soramame, Dr. Slump. Episodio 5, 0313. Fandora, Mugigen Hunter Fandora. Episodio 5, 1339. Minky Momo, Gigi, Magical Princess Minky Momo. Episodio 5, 1404. Hombre de Hojalata, Dorothy, Espantapájaros y León Cobarde, El Mago de Oz. Episodio 5, 1932. Mario, Super Mario Bros. Peach Heim Kyushutsu Dai Sakusen. Episodio 5, 1932. Pero el gato con botas. Episodio 5, 1932.
Curiosidad número 27. Los Caballeros de Eris. En la producción del primer largometraje de Saint Seiya, La reencarnación de Eris, se decidió que los 5 caballeros de plata resucitados por la diosa deberían tener características paralelas a las de los 5 protagonistas. Seiya, la flecha estelar, enfrentándose a un caballero que usa flechas. Hyoga, la Cruz del Norte, luchando contra el Caballero de la Cruz del Sur, y así sucesivamente. Masami Kurumada, que trabajó junto al equipo del filme, fue quien diseñó personalmente a estos personajes. La revista japonesa Weekly Shonen Jump No. 30, publicada el 23 de junio de 1987, confirmó la participación directa de Kurumada y mostró incluso bocetos de los Caballeros Fantasma. Por supuesto, esto no vuelve canónicos ni a los personajes ni al filme, pero Kurumada sí usó las armaduras de Flecha, Ptolemy y Lyra, Orfe, en el manga clásico como armaduras de plata. Eso da a entender que, en la visión del autor, las armaduras de Orión, Cruz del Sur y Escudo también serían de rango plata. Saintia Show, obra fuertemente inspirada en esta película, también las clasifica como plata. Curiosidad número 28. La Guerra Galáctica. Muchos creen que el propósito de la Guerra Galáctica era simplemente promover a un caballero de bronce al rango de oro, sobre todo en la versión del anime. Como si el torneo fuera un capricho de Mitsumasa Kido. En realidad, la Guerra Galáctica fue diseñada para atraer el mal que residía en el santuario. Tanto el manga, capítulo 27, como el anime, episodios 9 y 16, explican esto. La gran diferencia es que, en el manga, Saori ya sabía que era Atena. Ante los periodistas, afirmó que la Guerra Galáctica era un deseo de Mitsumasa Kido por ser fanático de las artes marciales, capítulo 3, aunque en realidad conocía todo lo ocurrido 13 años antes. En el anime, en cambio, Saori no sabía que era la reencarnación de la diosa. Para ella, estaba cumpliendo literalmente el deseo de su abuelo adoptivo. Sabía que el torneo debía atraer un gran mal, pero no sabía que se trataba del santuario. Esto recién se revela cuando Ikki es derrotado y aparece Dócrates, episodio 15. Curiosidad número 29. Ares fuera del Olimpo. En la mitología griega, la lista de los 12 dioses olímpicos puede variar, pero normalmente hay 11 nombres que siempre aparecen: Afrodita, Apolo, Ares, Artemisa, Atenea, Deméter, Hefesto, Hera, Hermes, Poseidón y Zeus. El 12º suele ser Hestia o Dionisio. Hades rara vez forma parte del grupo, y cuando lo hace, normalmente reemplaza a Hestia o Dionisio. En Saint Seiya podríamos asumir que Hades sí cuenta como uno de los grandes 12. Calisto, en Next Dimension, menciona a Poseidón y Hades como 2 de los principales dioses del panteón olímpico. Entonces, ¿ya conocemos a los 12? Pues no del todo. La enciclopedia oficial lista a los 12 dioses del Olimpo, y no incluye a Ares. Según la enciclopedia serían Afrodita, Apolo, Artemisa, Atenea, Deméter, Hades, Hefesto, Hera, Hermes, Hestia, Poseidón y Zeus. Como ves, Hades y Hestia entran, Ares y Dionisio quedan fuera. Esto no es un error de traducción, así aparece también en la edición japonesa original. ¿Fue un simple error editorial? ¿O es algo que Kurumada aún no ha revelado sobre Ares? Curiosidad número 30. Saga y el escudo de Atena. En la versión del anime, el escudo de Atena únicamente sirve para salvar la vida de Saori. Saga continúa dominado por la maldad y sigue luchando contra los caballeros de bronce. Según Saori, fue el golpe de Seiya el que destruyó finalmente el cosmos maligno que corrompía su corazón. Pero en el manga ocurrió algo muy distinto. La luz del escudo no solo salvó a Atena, sino que golpeó directamente a Saga, quien intentaba detener a Seiya y no llegó a tiempo. En ese instante se ve una aura maligna siendo expulsada de su cuerpo. Cuando Saori despierta, Saga ya está completamente purificado. Esto significa que todo lo que ocurre en el episodio 73 es 100% relleno. La paliza que Saga le da a Seiya, Ikki, Hyoga, Shun y Shiryu. La escena en la que encara a los Caballeros de Oro. Y el momento en que intenta atacar a Atena. Curiosidad número 31. Shun e Ikki versus los Caballeros Negros. Esta historia paralela se llama Cadena Nebular, Lazos entre Hermanos, creada por la Toei exclusivamente para complementar el anime. Los eventos suceden después de la batalla entre Ikki y el Caballero de Fuego. 5 caballeros negros aparecen para vengarse de Ikki por órdenes del maestro Arles, Saga. Ellos son Pegaso Negro, Kenuma, Dragón Negro, Shina de Kuro, Cisne Negro, Jido, Fénix Negro, Rita Hoa, y Andrómeda Negro, cuyo nombre nunca se reveló. Shun logra derrotar al Andrómeda Negro, pero cae ante los demás.
Ikki aparece justo a tiempo para rescatarlo. Curiosidad número 32. Shiryu y la espada. Esto ocurre en el episodio 96, durante la batalla contra Siegfried. En la escena vemos a Shiryu entrenando o luchando con una espada junto a otros guerreros armados, e incluso se muestra que hirió gravemente a varios de ellos. Sin embargo, ese entrenamiento probablemente nunca existió. La escena parece ser solo una representación visual de una historia que el maestro anciano le contó, relacionada con la espada de doble filo. La intención es transmitir que incluso la arma más poderosa posee un punto débil fatal. Aún así, es una escena muy curiosa. El mensaje es que la espada tiene un punto débil, pero la animación no muestra a Shiryu siendo derrotado. Curiosidad número 33. Bet X y las tumbas de los caballeros de bronce. Bet X, pronunciado Beat X, es un manga de ciencia ficción de Masami Kurumada, también adaptado al anime por TMS, los mismos de Lost Canvas. El final del anime difiere del manga. Un easter egg muy curioso aparece cuando el protagonista, Teppei, llega a un cementerio similar al de Saint Seiya. Algunas lápidas parecen llevar los nombres Seiya, Shun e Ikki. Otras incluso muestran Saga, Shaka, Ban y Athena. Pero al mirar bien, queda claro que no corresponden a los personajes de Saint Seiya. Basta revisar las fechas de nacimiento. Por ejemplo, ese Seiya nació en 1781. Aparentemente no hay lápidas de Hyuga o Shiryu, pero hay tantas que es posible que estén escondidas en algún rincón. Este cementerio aparece entre los capítulos 10 y 15. Curiosidad número 34. Saint Seiya, puesto 25. Mucha gente tiene la idea equivocada de que Saint Seiya nunca fue popular en Japón. Algunos incluso afirman que jamás tuvo éxito, pero la franquicia llegó a ganar premios importantes en su época dorada. En 2006, la TV Asahi publicó una lista de las 100 series animadas favoritas de Japón, basada en una encuesta online. Saint Seiya quedó en el puesto 25. El ranking tuvo como ganador a Full Metal Alchemist. Entre los 30 primeros puestos destacan 1. Full Metal Alchemist, 2. Bleach, 12. Dragon Ball, 15. Yu Yu Hakusho, 17. Naruto, 20. Inuyasha, 21. One Piece, 25. Saint Seiya, 26. Rurouni Kenshin, 28. Hunter x Hunter, 30. Sailor Moon. También se realizó una encuesta paralela entre 100 celebridades japonesas, donde Saint Seiya obtuvo el puesto 83. Curiosidad número 35. ¿Lost Canvas iba a ser solo un flashback? Shiori Teshirogi, la autora de The Lost Canvas, explicó que la obra originalmente sería solo un flashback centrado en Tenma y Alone. Probablemente por eso Lost Canvas y Next Dimension eran descritos como dos historias de doble ángulo. Sin embargo, ella y su editor decidieron sorprender a los lectores. Así nació el arco de la batalla de Albafika, que terminó cambiando por completo el rumbo de la historia. A partir de ese punto, Lost Canvas dejó de ser un simple recuerdo del pasado y se convirtió en una saga completa. La aparición de Albafika fue lo que redefinió todo el camino narrativo de la obra. Curiosidad número 36. El doble cosmo. Paradox de Géminis posee dos personalidades, amor y odio, y logra administrarlas con bastante destreza. Según ella misma afirma, esto le otorga el doble de cosmo, o mejor dicho, un cosmo para cada personalidad. Cuando cambia de amor a odio, o viceversa, su cansancio físico desaparece, ya que pertenece exclusivamente al estado anterior. Esto se revela en el episodio 33 de Omega, aproximadamente a los 11 minutos. Es un caso distinto al de Saga, cuyas dos facetas eran conflictivas y no estaban bajo pleno control. De cualquier forma, Paradox no puede usar ambos cosmos al mismo tiempo, solo uno por vez. Curiosidad número 37. Cronos y el Big Bang. Cronos, el dios primordial del tiempo, es descrito en el hipermito como la entidad relacionada con el Big Bang, el fenómeno que dio origen al universo. En Next Dimension se lo considera la única entidad superior a los 12 dioses del Olimpo. En la mitología griega existe también el dios Caos, generalmente mencionado como el primer ser primordial. Hasta donde se sabe, ese dios no existe en Saint Seiya, al menos por ahora. Curiosidad número 38. ¿Saintia Show reciclada? En la Jump Gold Selection 3, Masami Kurumada reveló una de sus primeras ideas al crear Saint Seiya. Originalmente, el protagonista sería el hijo del dueño de un dojo de karate. El Seiya de los primeros planes sería el hijo del dueño de un dojo de karate en la periferia, y la historia estaría muy enfocada en la imagen del espíritu deportivo y la superación.
Esta idea fue descartada en el manga clásico, como todos saben. Sin embargo, fue recuperada en Saintia Show. En el primer capítulo del manga y en el primer episodio del anime, vemos que Shoko entrena artes marciales con su padre, retomando el concepto inicial de Kurumada. Curiosidad número 39. Saint Seiya prohibido. A pesar de que el anime fue un gran éxito en Europa, especialmente en Francia, Italia y España, llegó a ser prohibido en Inglaterra, considerado excesivamente violento por el gobierno británico. En Brasil, parte de una noticia publicada por TV Folha el 27 de noviembre de 1994. Los Caballeros del Zodiaco es prohibido en Inglaterra. La serie de animación tuvo su emisión vetada por considerarse demasiado violenta. Mientras tanto, además de Brasil y Japón, el anime también se emitía en México, España, Portugal, Francia e Italia. En otros países no se presentaron los mismos problemas. En España, transmitido por Telecinco, alcanzó un 12,5% de audiencia. En la semana siguiente, el 4 de diciembre, TV Folha agregó: la violencia del anime no asusta al público. Los problemas que Saint Seiya enfrentó en Inglaterra no se replicaron en Brasil, donde era una de las mayores audiencias de Saint Seiya. Además, las figuras oficiales basadas en la serie superarían las 400.000 unidades vendidas ese mismo año. Curiosidad número 40. El cumpleaños de Milo. Milo de Escorpio cumple años el 8 de noviembre, tal como aparece en la enciclopedia oficial. Sin embargo, algunas versiones afirman que su cumpleaños es el 9 de noviembre. Un error bastante llamativo, sobre todo porque no había nada que traducir. Y ese no fue el único cumpleaños equivocado. Jamian de Cuervo cumple el 27 de julio, pero en la enciclopedia brasileña, por ejemplo, aparece como 27 de febrero. Io de Sila nació el 2 de marzo, pero lo listaron como 2 de febrero. Casa de Limnades cumple el 19 de agosto, pero fue registrado como 18 de agosto. Curiosidad número 41. ¿Yuna sacerdotisa? En marzo de 2012, en Japón, se publicó un material promocional llamado Saint Seiya Pia, lanzado junto con la llegada de Saint Seiya Omega. Las primeras 37 páginas incluyen los setei, diseños conceptuales, de los personajes hechos por Yoshihiko Umakoshi, además de información y entrevistas con el equipo. En este material aparece un boceto de Yuna sosteniendo un bastón acompañado del texto: Mujer guerrera, la sacerdotisa de Atena que la protege sin formar parte de los santos. En la imagen, Yuna no usa máscara y empuña un bastón sobre su falda. Este concepto sirvió como base para el diseño de las amazonas. Como ya sabemos, esta idea fue descartada. Yuna no es sacerdotisa, sino amazona. No usa armas y al inicio sí llevaba máscara, como todas las amazonas, aunque después decidió dejar de usarla. Aún así, el concepto es relativamente parecido al que más tarde se aplicó en Saintia Show, que debutaría un año después del estreno de Omega. Cabe recordar que la idea de tener una protagonista femenina en Saint Seiya Omega vino del propio Masami Kurumada, según comentó Go Wakabayashi, productor del anime. De la misma forma, la idea de las Saintias también surgió de Kurumada. Curiosidad número 42. ¿Radamantis derrotó a los tres dorados sin la barrera? En realidad sí, y luego no. En el manga es el propio Radamantis quien le revela a Ayoria, Milo y Mu que sus poderes estaban reducidos por la barrera de Hades. Pero en el anime esa revelación nunca ocurre durante la batalla. ¿La razón? La Toei inicialmente planeó ignorar por completo la existencia de la barrera. Es decir, Radamantis habría ganado por mérito absoluto. Esto aparece en un databook llamado Saint Seiya Hades Visual Remix 2003, que recoge datos y comentarios de la saga de Hades, Santuario, lanzado antes de las partes de Infierno y Elysion. El libro compara varios elementos del anime con el manga, y sobre esta escena dice: en la versión original, la barrera de Hades está colocada en el castillo y reduce los poderes de los Caballeros de Oro a 1/10. Pero en la versión del anime no existe la barrera. Radamantis elimina a los tres dorados con su fuerza real. Ese poder fue destacado. Esto prueba que Toei no solo planeaba que Radamantis ganara sin la barrera, ya lo había hecho. En el anime, él derrota al trío de dorados con facilidad, simplemente porque era más fuerte que los tres juntos. Lo mismo se aplica a sus victorias sobre Máscara de Muerte y Afrodita, tanto en el castillo como en el Yomotsu. Sin embargo, en el episodio 2 de Hades, Infierno, el diálogo entre Kanon y Radamantis vuelve a mencionar la barrera y su efecto sobre los dorados.
Con todos los problemas de producción causados tras El prólogo del cielo, Toei probablemente abandonó sus modificaciones y regresó al concepto del manga. Esto se confirma cuando Sylphid de Basilisco dice, en el primer episodio de Hades, Elíseos, que Radamantis estaba preocupado por los bronceados en el castillo, algo que solo ocurre en el manga, pues el anime también lo había cambiado. Dado que el anime tuvo mucho más impacto en Occidente que el manga, uno se pregunta cómo habría cambiado la percepción del público. ¿Cuánto más carisma habría ganado Radamantis si oficialmente hubiese vencido sin barrera? ¿Y canon? Muchísima gente afirmaría hasta hoy que él podría derrotar solo a los Tres Dorados. Curiosidad número 43. ¿Shiryu quiso renunciar a ser caballero? La primera vez ocurrió en el manga clásico, después de su combate contra Algol de Perseo, cuando quedó ciego. Shiryu pasó semanas en los 5 picos antiguos cultivando la tierra, y según él, allí sintió por primera vez la verdadera alegría de vivir. Planeaba abandonar la armadura del dragón para seguir con esa vida sencilla, y no estaba muy motivado a proteger a Athena después de descubrir que ella era Saori Kido. Por esta actitud, recibió una buena reprimenda del maestro anciano. La segunda vez fue en Next Dimension, cuando Hyuga apareció pidiéndole ayuda para salvar a Seiya. Shiryu había decidido vivir en paz con Shunrei y su hijo adoptivo Shoryu, dedicándose a cultivar la tierra. Este era justamente el deseo del maestro anciano al inicio de la saga de Hades, que Shiryu viviera tranquilamente de allí en adelante. En esta ocasión, quien lo reprendió fue el ángel Toma. Curiosidad número 44. La garra del león. En el episodio 37 del anime, Ayoria ataca a Seiya con una técnica llamada garra del león, la cual no existe oficialmente. Tradicionalmente se cree que fue una mala adaptación de algunos doblajes de Lightning Bolt o Cápsula del Poder. Pero la historia no es tan simple. En el audio original japonés, Ayoria no dice Lightning Bolt, sino Shishi no Kiba, que significa colmillos de león. Es decir, esa técnica ya había sido mencionada en la versión japonesa, así que la traducción a garra del león no es tan descabellada. En el manga, en la misma escena, Ayoria dice: «Ven, Seiya, recibe ahora los colmillos del león». Ayoria ataca y en ningún momento menciona el Lightning Bolt. Luego, en la batalla entre Ayoria y Shaka, Ayoria afirma que sus colmillos del león pueden superar el cosmos del Virgo, y es recién ahí donde finalmente exclama Lightning Bolt. Por esto se deduce que la técnica usada contra Seiya era la cápsula del poder, y algunas ediciones del manga, como el Kansenban español, ya agregan el nombre de la técnica. ¿Qué pudo haber pasado entonces? Es posible que Kurumada todavía no tuviera pensado el nombre de la técnica, o quizá ni planeaba usar una técnica especial en ese momento. La producción del anime interpretó que los colmillos del león eran el nombre de una técnica y lo adaptó así. Sigue siendo un error, pero uno de la producción del anime, no de la doblaje. Curiosidad número 45. Shun depende de sus cadenas. Kurumada habló sobre esto en una entrevista para la revista Jun en 1987. Los lectores todavía piensan que Shun no se volvió poderoso, o sea, creen que no podría derrotar a sus enemigos sin usar sus cadenas. Meses después, Kurumada publicó la batalla entre Shun y Afrodita. Allí aparecen la tempestad nebular y el flashback donde Shun muestra su verdadero poder a su maestro. Daidalos incluso dice explícitamente que Shun no necesitaba depender de las cadenas para defenderse. Parece que Kurumada usó esa pelea justamente para dejar claro cuánto poder tenía Shun. Curiosamente, en Occidente muchos fans también consideraban a Shun débil, pero por otro motivo. Fue el anime el que popularizó la saga aquí, y sabemos que la Toei usó demasiadas veces al Shun como escalón para engrandecer a Ikki, tanto en la serie como en las películas. Curiosidad número 46. Los Virgo en la Guerra Santa. Todos tuvieron un papel fundamental en la batalla, cada uno a su modo. Pero aquí hablamos de los personajes que acompañaron directamente a los dioses en el inframundo: Athena, Shaka, Shun, Hades y Pandora. Todos ellos nacieron en septiembre. Saori nació al pie de su estatua el día 1. Pandora nació el día 3 y Shaka el 19. Shun nació el día 9, y ese mismo día la madre de Pandora dio a luz al bebé universo, Hades. En la mitología griega, la constelación de Virgo suele asociarse a Astrea, la diosa virgen de la inocencia y la pureza. Quizá ese fue el motivo para que todos estos personajes fueran del signo de Virgo. Curiosidad número 47. ¿Saint Seiya sin Athena? Saint Seiya no nació listo. Muchas ideas fueron descartadas. Una de ellas era que no existiría Athena. Cada personaje debía buscar su propia Athena.
una metáfora para resolver sus propios complejos y alcanzar sus metas en la vida. Esto lo dijo el propio Masami Kurumada en una entrevista a Animeland en 2003. Al principio, cuando trabajaba en la trama de Saint Seiya, Athena no existiría. Cada personaje tenía su propio proyecto y debía encontrar su Athena. Mis personajes tienen complejos que condicionan sus vidas. Todos deben aprender a resolverlos, pero eso puede ser difícil de comprender para los jóvenes lectores de la Shonen Jump. Por eso se desarrolló al personaje de Athena. Curiosidad número 48. ¿Esmeralda no era hija de Guilty? Prácticamente todos los fans la identifican como hija de Guilty, porque así lo muestra el anime. Pero en el manga eso no es verdad. Esmeralda pertenecía a una familia muy pobre. Sus propios padres la vendieron por 3 sacos de harina a una de las pocas granjas de la isla de la Reina de la Muerte. Según Esmeralda, todas las niñas del lugar eran vendidas al cumplir 7 años debido a la extrema pobreza. Ella se convirtió en esclava de un hombre que la golpeaba con frecuencia. Ikki le dijo que escapara de la isla y regresara con su familia, pero ella se negó. Si volvía, sus padres la venderían otra vez. Curiosidad número 49. ¿Shoko en la Guerra Galáctica? En el capítulo 14 del manga de Saintia Sho y en el episodio 5 del anime, vemos que Shoko asistió a la Guerra Galáctica en el Coliseo, junto con su amiga Rumi. Ellas fueron a ver el combate entre Seiya y Shiryu. Shoko había conocido brevemente a Seiya cuando el Caballero de Pegaso logró evitar que su colgante cayera en una alcantarilla, en el manga, y de un puente en el anime. Ese encuentro ocurrió en algún momento después de que Miho convenciera a Seiya de que Seika podría verlo por televisión si participaba en el torneo. Curiosidad número 50. Ikki y Shaka en la isla de la Reina de la Muerte. Esto es bien conocido para quienes leyeron el manga, pero como mucha gente no lo hizo. En el manga, todavía durante el entrenamiento de Ikki, Django ya era el líder de los Caballeros Negros. Cuando Ikki derrotó a Guilty, aún no pudo vestir la armadura del Fénix porque Django la había robado. Ikki tuvo que ir tras él y derrotarlo. Shaka había sido enviado a la isla de la Reina de la Muerte para matar a Django, pues los rumores decían que era un adversario extremadamente peligroso. Sin embargo, cuando el Caballero de Virgo llegó a la isla, Ikki ya lo había vencido. Shaka entonces concluyó que Django no era gran cosa. Ikki se irritó porque Shaka lo subestimó. El Caballero del Fénix lo atacó, pero Shaka lo derrotó sin el menor esfuerzo. Cuando Ikki aceptó la derrota y creyó que moriría, Shaka le perdonó la vida. Le explicó que Ikki todavía tenía justicia en el fondo de su corazón, a pesar de estar consumido por el odio. Curiosidad número 51. Dócrates y el Caballero de Fuego. Según la Jump Gold Selection 1, existe una orden interna en el santuario del anime clásico llamada Caballeros de la Guardia Privada, o del Ejército Privado, o de la Guardia Personal, en fin. Es un grupo formado únicamente por Sonota Saints, caballeros sin constelación, que responden directamente a las órdenes del Gran Maestro o de su subordinado inmediato, Gigas. El texto dice que ellos trabajan para figuras influyentes, como el jefe del Estado Mayor, Gigas. Como no son caballeros oficiales, no poseen armaduras basadas en constelaciones, como es el caso de Dócrates y del Caballero de Fuego. A juzgar por las características, Spartan también debe formar parte de ese grupo, aunque eso no esté confirmado. El mismo texto explica sobre el Estado Mayor. Trabajando bajo las órdenes del Gran Maestro es el alto escalón administrativo. Sustituyendo a Gigas, Piton es el actual jefe del gabinete. Si te preguntas por qué el Gran Maestro necesita una guardia privada así, es una buena pregunta. Quizás fue creada por Saga para ejecutar órdenes que sonarían demasiado malignas a los ojos de la mayoría de los caballeros de plata y oro. Curiosidad número 52. Abraham y Mitsumasa Kido. Aunque mucha gente cree que Mitsumasa Kido era Zeus, la referencia mitológica que utilizó el manga fue Abraham. Cuando Mitsumasa Kido se encuentra con Aiolos y recibe a Atenea y la armadura de Sagitario, mira hacia los cielos y dice: Señor, ¿me confiaste a Atenea porque ya tengo 100 hijos? A menos que no quieras que haga lo mismo que Abraham en el Viejo Testamento, ¿verdad? ¿Tendré que ofrecer a mis hijos en sacrificio? Esto es horrible. Si hago eso, jamás lo entenderán y me odiarán profundamente. Pero, aún sabiendo eso, ¿quieres que obedezca? Dios mío. Kurumada aparentemente mezcló la leyenda de Abraham con los sacrificios de niños a Moloch, ambas historias bíblicas. Mira su entrevista para la TV Fuji en 2003, entrevistador. ¿De dónde surgió la idea de que Mitsumasa Kido tuviera 100 hijos? Masami Kurumada. Viene de una historia que leí en la Biblia sobre un centenar de hijos sacrificados.
Mitsumasa Kido también sacrificó a sus hijos para oponerse a un terrible mal. Y así cerramos estas 30 nuevas curiosidades del gran proyecto de las 134 curiosidades de Saint Seiya. Si te gustó este video y quieres que lleguemos a la parte 3 lo antes posible, deja tu like, comenta cuál curiosidad te sorprendió más y comparte el video con otros fans del universo de los Caballeros del Zodiaco. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en la próxima, Cosmos de Luz.